¿Me escucha? ¿Se me escucha bien? Sí se escucha, doctor. Sí, sí. Ya, perfecto. Ok, ¿cómo están? Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es la función del técnico en laboratorio en épocas de pandemia. La función del técnico es muy importante en lo que es el laboratorio clínico, ya que es un apoyo grande para el tecnólogo médico, tanto en la área preanalítica, ya que ustedes saben que el área preanalítica del laboratorio es el área más crítica porque son donde ocurren mayormente todos los errores del laboratorio. Todos los errores del laboratorio ocurren en la área preanalítica. Es la área más crítica y por eso ahí es donde tiene que trabajar. Ahí es la función del técnico del laboratorio. Ese es su campo. Su campo de técnico está preparado para trabajar en el área preanalítica, que es donde se recepcionan, se toman las muestras, se separan las muestras, se codifican las muestras, se recepcionan muestras. Y esa parte es la más importante porque el tecnólogo que va a estar en el área analítica, que se va a encargar de recepcionar, de esperar las muestras que ha sido tomada por el técnico en el área preanalítica, va a confiar ciegamente en el técnico, ya que el técnico es el encargado de tomar la muestra, codificarla, recepcionarla y separarla y entregarla al tecnólogo médico, para que el tecnólogo médico pueda realizar el diagnóstico. O sea, la función del técnico es muy importante. Yo, como licenciado en tecnología médica en laboratorio, siempre ha habido momentos en que he necesitado mucho apoyo. Y el apoyo siempre ha sido del técnico, que es la pieza clave en el área preanalítica. Entonces, hoy día vamos a hablar un poco sobre qué funciones o qué enfoques debe tener o conocer el técnico ahora en tiempos de pandemia en el área preanalítica del laboratorio, cómo tiene que desempeñarse. ¿Se ve la diapositiva? ¿Se ve todo bien? Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces continuamos. Primero, ¿qué es una pandemia? La pandemia viene a ser la propagación mundial de una nueva enfermedad que se extiende rápidamente porque hay pocas defensas frente a ella. Entonces, una pandemia se puede decir cuando la enfermedad ya ha cruzado continentes y está en todo el mundo. Ahí podemos decir que es una pandemia, justo lo que estamos pasando en estos momentos. Ahora, ¿cuál es la pandemia que nos ha tocado ahorita vivir? Es la del coronavirus. ¿Y qué es el coronavirus o COVID-19? El coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos causan infecciones respiratorias que pueden ir desde resfrío común o enfermedades más graves como síndrome respiratorio del Oriente Medio, MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo como el SARS. ¿Y qué es COVID-19? El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. Entonces, cuando escuchan COVID-19, COVID-19 viene a ser designado por la OMS como la enfermedad infecciosa que es causada por el virus del coronavirus. ¿Y qué síntomas más comunes tienen? Fiebre, cansancio, tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta, diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen en forma gradual. ¿Y cómo se propaga el COVID? Se puede propagar cuando el paciente está mal, está con tos y de repente estornuda delante de una persona y si esa persona no está con mascarilla, no está con los cuidados adecuados, puede contagiarse. Por eso, siempre uno tiene que cuidarse usando mascarillas, que es lo más importante en estos momentos. Puede propagarse de persona a persona a través de las gotas procedentes de la nariz o de la boca.
Salen despedidas cuando una persona está conversando o tal vez se estornuda o empieza a toser. Los coronavirus son un grupo de virus ARN altamente diversos de la familia Coronavidrae, que se dividen en 4 géneros, alfa, beta, gamma, delta, y que causan enfermedades de leves a graves en humanos y animales. En enero del 2020, el agente etiológico responsable de un grupo de casos de neumonía grave en Wuhan, China, fue identificado como un nuevo beta coronavirus, distinto al SARS-CoV o MERS-CoV que hubo en el 2002 al 2003. Entonces, el 11 de febrero del 2020, el Comité Internacional de Taxonomía de Virus anunció la denominación del virus como coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2, el SARS-CoV-2. Mientras que el mismo día, la OMS nombró la enfermedad como enfermedad por coronavirus COVID-19. Entonces, estos virus siempre han existido, no son nuevos. Los virus del coronavirus siempre han estado. El problema es que en el 2020, este virus exactamente no se sabe. Muchos dicen que es por un murciélago, otros dicen que en un laboratorio de China han estado haciendo estudios, investigaciones, lo alteraron genéticamente. Hay muchos rumores sobre la existencia y la aparición de este nuevo virus que viene a ser el beta coronavirus. Lo cierto es que este virus es más potente ya que daña los pulmones y por eso, lo que produce un síndrome respiratorio agudo muy severo, le han puesto el SARS-CoV-2. En el Perú, desde el primer caso confirmado de infección por coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave SARS-CoV-2, reportado el 6 de marzo del 2020, se han implementado diversas estrategias de prevención y control del virus para evitar picos epidémicos que saturen el sistema de salud. Lastimosamente, nuestro sistema de salud viene mal de años atrás. No es que recién ahorita el sistema de salud ha colapsado, está mal, no. Esto viene de años atrás, de los años 80, de la época del APRA, de Belaunde. O sea, nunca se han preocupado los presidentes anteriores en solucionar el problema en salud en el Perú. Entonces, lastimosamente llegó el momento en que se vio resquebrajado la situación de salud en el Perú por la pandemia. Realmente fue la pandemia lo que nos dio a ver que nuestro sistema de salud estaba muy mal. Fue con la pandemia que nos dimos cuenta que estamos mal en lo que es salud. Nunca se hizo nada por mejorarlo. Bueno, también nadie se imaginó que alguna vez iba a haber una pandemia, ¿no? Nadie, o sea, ni yo me imaginé que en algún momento iba a vivir una pandemia. Era algo loco, algo imposible, pero se dio. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de los problemas que tenemos en el Estado. Del mismo modo, se promovió la rápida descentralización de pruebas diagnósticas a lo largo del territorio peruano. Actualmente en el Perú se utilizan diversas pruebas diagnósticas basadas en la detección de anticuerpos contra SARS-CoV-2, así como pruebas que detectan el material genético de este patógeno. Entonces, al venir esta pandemia, ¿qué fue lo que hizo el Estado? El Ministerio de Salud empezó a averiguar qué pruebas diagnósticas se va a poder utilizar contra este virus, de acuerdo a los decretos o a los escritos de la OMS, ¿no? Entonces, primero se comenzó con pruebas rápidas para la detección de anticuerpos y las pruebas moleculares, ya que las pruebas moleculares eran más específicas. Ahora, el problema es que este virus es un virus nuevo y en el camino es que uno ha tenido que ir aprendiendo, modificando, cambiando cosas, poniendo cosas nuevas. Por eso se empezó primero con las pruebas rápidas para detección de anticuerpos. De ahí vinieron las pruebas de antígenos, que son más específicas y más sensibles que las pruebas de anticuerpos. Y así poco a poco en el camino fuimos aprendiendo cómo manejar el diagnóstico de este nuevo virus, ya que este virus es nuevo. Lo que hicieron en el ministerio es descentralizar. En todo el Perú empezaron a mandar las pruebas rápidas para diagnóstico.
es lo primero que se hizo. Se empezó a trabajar con pruebas rápidas para detectar anticuerpos en todo el Perú, pero después hubo problemas porque no eran muy sensibles, a veces daban reacciones cruzadas con otras enfermedades o con otros coronavirus, ¿no? Entonces empezaron a haber problemas con las pruebas rápidas para la detección de anticuerpos. Entonces dijo, ya, entonces mejor trabajemos con la prueba de PCR, que es la prueba molecular, y listo. Y ahora le hemos metido la prueba rápida, pero para detectar antígeno, que también se está trabajando ahora en la actualidad. En tal sentido, es necesario que el personal de salud conozca las diversas opciones diagnósticas disponibles y que adquieran competencias básicas para su adecuado uso e interpretación. Entonces, los casos que se ven en el mundo del coronavirus, en el norte y centro de América, contagiados más de 25 millones y muertos medio millón en todo Norte y Centroamérica. América del Sur, contagiados más de 13 millones y muertos más de 300,000. En Europa, ¿cuántos contagiados tenemos? 21 millones, más de 21 millones. Y muertos, más de 500. En África, contagiados, más de 3 millones, 3 millones 20 mil y muertos 72,000. En Asia, contagiados, más de 21 millones, 21 millones 400. Y muertos 347,000. Y en Oceanía tenemos contagiados 31,000 y muertos 945. Estos datos son últimos que nos ha dado la OMS. Estos datos son del 9 de enero del 2021. Como pueden ver, esta pandemia es a nivel mundial. ¿Cómo está la situación en el Perú? Hasta ahora la información dada hasta febrero, que se puede decir hasta el 2 de febrero, es la información que tengo, que es 5,625 casos confirmados las últimas 24 horas, altas hospitalarias 265, fallecidos 184. Eso es de este año del 2021, febrero. Ahora, si acumulamos desde el año pasado que comenzó en marzo hasta ahora, se puede decir que hay personas dadas de alta, más de 1,069,000. Resultados negativos, 5,282,000. Personas muestreadas, 6,440,000. Casos confirmados, 1,158,000. Hospitalizados, 13,000. Y número de fallecidos, 41,538. Esos son los datos, la data, desde el año pasado que comenzó a marzo hasta ahora. Y así como vamos, esto va a seguir incrementándose. Muchos están esperanzados en que llegue la vacuna, pero a dato cierto no sabemos cuándo exactamente va a llegar la vacuna. Acá lo importante es que uno tiene que cuidarse. Y es acá donde la labor del técnico es muy importante, porque el técnico va a estar al frente en el ataque, porque ellos son los que van a trabajar con la gente que venga. La gente enferma, gente con síntomas, gente sin síntomas. Y el técnico va a estar ahí para recepcionarlo. Y el técnico tiene que tener mucho cuidado. Tiene que estar con todos sus implementos de bioseguridad para evitar contagiarse. Es muy importante que maneje muy bien su bioseguridad, porque si no, el técnico se va a enfermar y van a empezar los problemas. ¿Cuál es el rol del técnico en el laboratorio? Vamos a ver, el rol importante. En la atención a la pandemia por COVID-19, el personal técnico enfrenta muchos retos, de entre los cuales identificamos 3 como prioritarios. Pandemonium, que viene a ser el lugar en que hay mucho ruido y confusión. Desde el inicio, el personal técnico ha estado como primera línea de atención, expuesto a circunstancias extremas para desempeñar su trabajo a mayor riesgo de infección, largas jornadas laborales, en muchos casos sin el equipo apropiado y enfrentando angustia y fatiga, agotamiento ocupacional, incertidumbre, dilemas éticos y estigmas que se manifiestan en violencia física y psicológica por parte de la población.
Entonces, ese es uno de los roles que va a cumplir el técnico en el laboratorio y por los cuales va a pasar. Viene a ser el pandemonium, que viene a ser el lugar donde hay mucho ruido y confusión, donde hay mucha exigencia, donde el técnico va a estar en primera línea haciendo su desempeño y se va a enfrentar a muchas cosas, como son las jornadas laborales amplias, a veces no va a tener el equipo apropiado, va a enfrentar angustias, fatigas. Es todo lo que le espera trabajar en una pandemia. Y no solamente al técnico, sino a todo personal de salud va a pasar por lo mismo. Todo esto es lo que ocasiona una pandemia. La precariedad que también se ve, que es la escasez de personal de salud, y ante la pandemia esta necesidad se ha exacerbado. La velocidad en el incremento del número de pacientes detonó medidas urgentes para equilibrar la capacidad de oferta de los servicios. La insuficiencia de personal técnico ha sido tangible, no únicamente en términos de cantidad, también en sus competencias. Se ha visto mucha precariedad en esta pandemia, mucho personal que posiblemente ya no quiere seguir trabajando porque algunos tienen familia y no quieren contagiarse porque el riesgo de contagiarse es alto. Y uno no sabe este virus, una vez que te contagies, cómo va a reaccionar tu sistema. O bien te puedes morir, o bien puedes pasar por un simple resfrío. Y muchos no quieren arriesgarse y prefieren no trabajar. Algunos trabajando se han enfermado y se han muerto en el camino. Entonces todo eso ha exacerbado a la gente. La gente se ha incrementado porque la gente se asusta. A todo algo nuevo que pueda pasar, la gente tiene miedo. Y viendo en las noticias cómo este virus mata a muchas personas, la gente se asusta y ya empieza a sentirse enfermas, algunos son hipocondriacos, ¿no? Y empiezan a ir a los hospitales y se empiezan a enfermar y los hospitales empiezan a colapsar. Es ahí donde se tiene que manejar muy bien el sistema de salud. La paranoia, que también es otra situación que se maneja en casos de pandemia, donde el técnico tiene que estar ahí. El temor ante lo desconocido ha generado una conducta agresiva y discriminatoria hacia los profesionales técnicos. La sociedad requiere de información clara, precisa y entendible acerca de la importancia y valor del personal de salud ante la pandemia. En otros países, el público ha reaccionado de forma típica ante el personal técnico. Se han documentado agresiones físicas, verbales y discriminación. En el caso de México, esta conducta agresiva detonó que el gobierno asignara personal de la Guardia Nacional para resguardar la seguridad del personal en los hospitales. No obstante, la mayor parte de la sociedad reconoce la labor del personal de salud que atiende a los pacientes con COVID. Entonces, es otra cosa que tiene que enfrentar el técnico de laboratorio, ¿no? La paranoia de la gente, cuando vayan a tomarse la muestra, gente tal vez asustada, gente reacia, gente que no quiere tomarse la muestra, ¿no? Entonces ahí es donde la habilidad del técnico para hablar con ese paciente, para convencerlo, para explicarle en qué consiste la toma de muestra que le va a hacer. Ahí trabaja mucho la psicología con el paciente, para que pueda estar calmada y no reaccione mal ante el técnico. Las principales herramientas del personal técnico para atender la pandemia, además de su inquebrantable vocación de servicio, es: primero, capacitación para la higiene personal y equipo de protección personal, como las mascarillas, mandilón, las caretas, los gorras, los guantes, los lentes de protección. El entrenamiento para la toma y manejo de muestras, ¿no? Entonces, esas son las herramientas que va a manejar el técnico, que tiene que conocer en una pandemia. Primero, tiene que saber cómo hacer la higiene personal, que es muy importante. Lavarse siempre las manos, antes, después de cada procedimiento. Saber usar muy bien el equipo de protección, en qué momento ponérselo, en qué momento no ponérselo, cómo ponérselo y cómo retirárselo. Y tiene que también estar entrenado para la toma de muestras y para el manejo de muestras, que son uno de los roles principales que tiene que tener el técnico ahora en pandemia. Entonces empecemos en el área preanalítica, que es el área donde el técnico de laboratorio va a manejar. Esa es su área. Y recuerden que es el área más crítica del laboratorio, porque es ahí mayormente donde se producen los errores.
Por eso es el área muy crítica donde el técnico tiene que manejarlo. Empecemos con la higiene personal. Mantener las manos limpias durante una emergencia ayuda a prevenir la propagación de gérmenes. Si no es seguro usar el agua de la llave, lávese las manos con agua hervida y jabón. Frótese las manos hasta formar espuma. Restríguelas muy bien, asegúrese de restregar el dorso de las manos entre los dedos y debajo de las uñas. Continúe restregándose las manos como mínimo durante 20 segundos. Si puede hacerlo más, no hay problema. Sería mucho mejor. Si necesita un reloj para contar los 20 segundos o un poco más, puede tararear el feliz cumpleaños, cantar una canción, no sé, ¿no? Para que más o menos lleve el tiempo que se lave las manos. Y luego se enjuaga bien las manos con agua corriente. Se la seca con una toalla limpia o un secador de aire. Lavarse las manos con agua y jabón es la mejor forma de reducir la cantidad de gérmenes presentes. Si no cuenta con agua y jabón, puede usar un desinfectante a base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol. En algunas situaciones, los desinfectantes a base de alcohol pueden reducir rápidamente la cantidad de gérmenes presentes en las manos, pero estos no eliminan todos los tipos de gérmenes. Los desinfectantes para manos no son efectivos cuando las manos están visiblemente sucias. Cuando están demasiado sucias, no es tanto recomendable usar desinfectantes. Lo mejor es lavarse las manos con agua y jabón. Podemos ver acá la higiene de las manos. Mojar las manos, aplicar el jabón suficiente, frotar las palmas de las manos, frotar entrelazando los dedos, frotar el dorso de los dedos y las muñecas, los pulgares y la punta de los dedos, enjuagar con agua, secarse con papel secador y luego utilizar ese papel para cerrar el grifo. Ahora, hablemos del equipo de protección que debe usar el técnico de laboratorio. Como podemos ver en la foto, el mandilón, los guantes, la mascarilla, botas, el protector facial y siempre un tacho rojo. Siempre tiene que haber un tacho rojo para botar cualquier desecho cuando se retire todo el material de protección que ha sido utilizado. Tiene que botarlo, tiene que tener el tacho rojo siempre a su lado. Es muy importante eso. Los elementos básicos de protección personal, los EPP, son los siguientes. Primero, guantes, lentes de protectores, mascarilla médica, las quirúrgicas, puede ser el respirador N95 también que tiene que usar y el KN95, cualquiera de los dos. El protector facial, delantal sin mangas o pechera y delantales con mangas, las gafas protectoras, recipiente para desecho de material cortopunzante y las bolsas rojas para desechos hospitalarios, ¿no? A ver, ¿cómo ponerse el equipo de protección? Hay que identificar los peligros y gestione los riesgos, buscando el EPP necesario. Vea dónde se pondrá y dónde se va a quitar el EPP. Pida ayuda a un amigo si es necesario para colocarse todo el EPP o póngase delante de un espejo, ¿no? Y luego descarte todo en un tacho de bolsa roja, ¿no? Después de haberlo usado. Entonces, el primer paso, tener todo el EPP completo. El paso 2, se pone la bata. El paso 3, se pone la mascarilla quirúrgica o el respirador N95, el KN95. De ahí se pone el protector ocular, las gafas protectoras, protector facial. Y en el último se colocan los guantes. Al final se ponen los guantes. Incluso sobre la muñeca, si es posible, lo sube hasta arriba. Y después, ¿cómo quitarse el EPP? Para evitar contaminarse uno mismo, primero debe quitarse los guantes y luego la bata. De ahí viene el paso 2. Lávese las manos. Se lava bien las manos. Después de haberse quitado los guantes y la bata. De ahí viene el paso 3. Se quita la protección ocular o la careta que tenga el protector facial de atrás hacia adelante. De ahí viene el paso 4.
Se quita la mascarilla quirúrgica o el respirador N95 de atrás hacia adelante. Y el último paso es se lava otra vez las manos. Son los pasos que uno debe seguir cuando se coloca y se retira el EPP para evitar contaminarse. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se llama la toma y manejo de muestra? Cuando esté indicado la muestra del tracto respiratorio superior que se aconseja tomar son la nasofaringia y la orofaringia. Y para tanto para prueba molecular como para prueba de antígeno se usa el hisopado, nasofaringio y orofaringio. Introduciendo los dos hisopos en el mismo medio de transporte para aumentar la carga vírica. O sea, un hisopo para el área nasofaringia, otro hisopo para la orofaringia. Después, esos dos hisopos van a ser colocados en el tubo, en el medio, donde van a ir. Y se va a cerrar ese medio, ese tubo, con los dos hisopos adentro, para aumentar la carga viral. Preferiblemente, se observa mayor carga, y esto se ha descrito en mayor porcentaje de positivos en muestras nasales. Mayormente la mayor carga viral se va a encontrar en muestras nasales, un 63%, frente a 32% en faringias. Si queremos encontrar mayor muestra y mayor carga viral en un paciente positivo, va a ser por la vía nasal, nasofaringia. Se podría considerar el hisopado orofaringio si no fuera posible el nasofaringio. Para su realización, se recomienda emplear el equipo de protección individual para la prevención de infección. Y eso sí, de cajón tienen que manejar sus EPPs, todos sus implementos de bioseguridad antes de tener contacto con cualquier paciente, porque llega un paciente y ustedes no saben si ese paciente puede estar con el virus o puede estar sin el virus, o tal vez es asintomático y está con el virus. Entonces, todo paciente es tratado como potencialmente peligroso y deben usar su material de protección. Siempre, no hay que confiarse. Puede ser recomendable colocarse junto al paciente en lugar de frente al mismo. No se recomienda el uso de hisopos de alginato de calcio, de algodón o con ejes de madera, ya que pueden contener sustancias que interfieran las pruebas de PCR. Utilizar únicamente hisopos con punta sintética, puede ser de dacrón, poliéster o rayón, con ejes de plástico o aluminio. Ahora, el método de hisopado, nasofaringio más orofaringio. Crear un ambiente adecuado, explicar la técnica y asegurar la colaboración del paciente y acompañante. Tienen que explicar al paciente lo que ustedes van a realizar, porque de todas maneras es un método invasivo porque tienes que meter el hisopo por la nariz y por la boca. Entonces hay pacientes que no soportan eso, no les molesta. Entonces uno tiene que explicar desde el comienzo en qué va a consistir la toma de muestra para que el paciente esté tranquilo y no reaccione mal. Esa es una función que el técnico tiene que cumplir. Después tiene que etiquetar la muestra. Es muy importante, toda muestra tomada tiene que ser etiquetada. Porque después llegan al laboratorio y dicen, esta muestra es etiquetada, esta muestra de qué paciente es, y se arma el problema. Pues toda muestra tomada tiene que ser etiquetada antes con los datos del paciente. Se abre ligeramente el medio de transporte, que es un tubo estéril hermético e impermeable, con 2 a 3 mililitros de líquido para el transporte del virus. Es un líquido que está dentro del tubo, donde va a ir los dos hisopos, y ahí se van a transportar el virus. El hisopo flexible para muestras nasofaringias se toma como un lapicero, ¿no? Se introduce desde las fosas nasales hasta la abertura externa de la oreja o hasta encontrar resistencia. Entonces se mete el hisopo por la nariz despacio hasta encontrar resistencia, un tope. Van a sentir un tope y de ahí empiezan a rotar suavemente el hisopo durante 5 o 10 segundos.
en contacto con la mucosa y luego lo retiran el hisopo, realizando también rotaciones. No es necesario obtener muestras de otra fosa nasal. De una es suficiente. Posteriormente se introduce otro hisopo. Este puede ser un poco más rígido porque va a ser orofaringio hasta el fondo de la faringe y se realiza rotaciones igual suaves al contacto con mucosas posteriores sin tocar la lengua durante 5 a 10 segundos. A continuación, introducir ambos hisopos en el mismo tubo, recipiente primario de transporte, para aumentar la carga vírica. Rompe el mango de los hisopos por la muesca y se cierra el tubo, ¿no? Y quedan los dos hisopos adentro del tubo. La parte externa de los tubos que contienen la muestra respiratoria deben limpiarse con desinfectante de superficies, ¿no? O una toallita impregnada en desinfectante. Se recomienda cambio de guante. Después de todo esto se puede cambiar el guante para introducir el recipiente primario en el secundario y cerrar de esta manera hermética. Eso es si la muestra va a ser trasladada, ¿no? Va a ser llevada a otro sitio, va a ser enviada, no sé, a una provincia, o si la muestra ha sido tomada, supongamos, ha sido tomada en Loreto, ¿no? En Iquitos, y tienen que mandar esa muestra a Lima. Entonces, se recomienda, primero, una vez que ha tomado la muestra, se cambia el guante. De ahí, el tubo donde ha sido tomada la muestra, recipiente primario, se coloca en un recipiente secundario. Se cierra de manera hermética. La muestra de conservarse correctamente identificada con los datos en una nevera o una refrigeradora, ¿no? hasta su recogida y transporte en contenedores homologados bajo la normativa de sustancia biológica de clase B, ya que es un virus altamente patógeno. Sus siglas son de transporte, vienen a ser UN3373. Esta tiene que estar colocada en frío a 4 grados. El rango viene a ser de 2 a 8 centígrados. Lo recomendable es de 2 a 8, 4 grados centígrados. Y tiene que ser enviado lo antes posible, ¿no? Máximo se pueden pasar de 48 a 72 horas, pero tienen que ser enviados lo antes posible. Entonces se recomienda el cambio de guante para introducir el recipiente primario en el secundario y cerrar de esta manera hermética, ¿no? La muestra de conservarse correctamente identificada en nevera hasta su recogida y transporte en contenedores homologados bajo normativa de sustancia biológica de clase B. En frío, 2 a 8 lo antes posible, siendo óptimo en menos de 48 a 72 horas. Acá vemos la prueba nasal para detectar el COVID-19. Se inserta un hisopo a lo largo de la nariz de 5, acá podemos verlo. La profundidad puede ser de 5 a 6 centímetros o hasta sentir el tope. Hasta sentir un tope y ahí se detiene. De ahí pueden girar, el hisopo lo pueden frotar, lo giran suavemente. Luego ese hisopo lo retiran y lo colocan en este tubo, no en este medio. Igual, para la prueba orofaringea, meten el hisopo con baja lengua, ¿no? Frotan el hisopo y lo colocan también en el tubo en el medio. Acá vemos otra vez la toma de exudado nasofaringeo para el diagnóstico, ¿no? Las características del hisopo fino, con plástico flexible, ¿no? Material sintético, poliéster o dacrón, no de alginato de calcio. El depósito del tapón es de rosca, ¿no? Acá vemos el medio, vemos el líquido que lleva al fondo, la tapa rosca. Acá es donde van ahí los dos hisopos, se meten en el medio. Igual se introduce el hisopo por la nariz hasta sentir el tope, luego se gira. Durante 8 o 10 segundos se retira el hisopo, se coloca en el medio, se chanca, se rompe el hisopo y se queda adentro la parte del dacrón. Luego cerramos el medio, lo limpiamos y lo hacemos el envío. Si es necesario hacer el envío a otro sitio. Si no, se procesa en el mismo laboratorio, no hay problema. Entonces acá vemos, cuando vamos a hacer un envío por avión,
recipiente primario sellado hermético. Acá está el recipiente primario sellado, que viene a ser el tubo, el medio, donde están los hisopos. De ahí se coloca un material absorbente capaz de absorber la totalidad y cada uno de los líquidos del recipiente primario. Ya está, se pone un material absorbente. Por si hay algún derrame, no debería haber, pero más vale prevenir. Se pone un material absorbente. De ahí se embalaje en un envase secundario hermético, se le coloca dentro de un envase secundario. Y después dentro de la caja, ¿no? Del embalaje de resistencia, ¿no? Van las condiciones de transporte que vienen a ser la caja con la señal que es un material altamente biológico de tipo B. Y acá dice, aquí está el código en la caja, el UN3373, que quiere decir que es un material biológico altamente patógeno de tipo B. Ahora, ¿qué ensayos de laboratorio se utilizan en este tiempo de pandemia para COVID? El técnico debe conocer, ¿no? Debe saber cómo manejar, en qué momento tomar una muestra, en qué momento no tomar una muestra, cuándo tomar la muestra, cuándo no tomar la muestra. Son criterios que el técnico debe conocer, debe saber. Primero, ¿qué ensayos de laboratorio son los que se van a utilizar? Los métodos moleculares primero, que es la confirmación rutinaria de los casos de COVID-19. Se basa en la detección del ácido nucleico, el ARN del virus, mediante ensayos de PCR en tiempo real. La detección molecular del virus utiliza protocolos bien diseñados, suele ser muy específica, por lo tanto, un resultado positivo confirma la detección del virus. Por molecular, estamos hablando de métodos moleculares. Por el contrario, un resultado negativo no siempre va a significar que no tiene el virus, no va a significar siempre eso. Varias razones pueden explicar un resultado negativo en una persona infectada con el virus, principalmente la calidad de la muestra, manipulación, transporte o almacenamiento deficiente. Si ha fallado uno de estos tres, entonces el resultado puede salir negativo. En un paciente que tal vez es positivo, porque recuerden que primero el médico lo que va a evaluar es la clínica. Entonces, el médico con la clínica, con la experiencia, con el conocimiento, va a decir, este es un paciente posiblemente sospechoso para COVID. Lo va a mandar a tomarse la muestra, la molecular. El técnico va a recibir la orden y va a tener que tomar la muestra para el diagnóstico molecular. Entonces, mucho va a depender. Si este paciente sale negativo y el médico revisa la clínica y el médico dice, no, este paciente tiene los síntomas de COVID. No puede ser que haya salido negativo. Acá ha pasado algo. Entonces, empezamos a revisar. ¿Qué puede haber pasado? Un paciente que tiene la clínica positiva, que el médico ha revisado y ha visto que tiene todos los síntomas y que sale negativo en la molecular. ¿Qué pasó? Tenemos que ver, primero, la calidad de la muestra. ¿Ha sido bien tomada? ¿Ha sido bien manipulada? ¿Si el transporte ha sido bueno? Si esa muestra ha estado almacenada correctamente. Porque si no, ha habido un mal almacenamiento, la muestra no es de buena calidad, no la ha tomado bien la muestra, no ha sido bien manipulada, puede dar un resultado negativo. Al tomar la muestra, hubo una mala extracción, no lo hizo bien, fue deficiente, también puede dar un resultado negativo. Las muestras se recolectó en un momento en el que el paciente no estaba secretando cantidades suficientes de virus, por ejemplo, muy temprana o muy tardía. Porque para tomar la muestra molecular hay un tiempo determinado. No puede ser muy temprana tampoco, ni tampoco muy tardía. Al igual que con cualquier ensayo de detección molecular, las mutaciones del virus en las regiones a las que se dirigen los ensayos pueden afectar la sensibilidad de la detección. Sí, ahora que el virus dicen que ha mutado, puede haber un problema también con la detección. Puede afectar la detección, ya que la sensibilidad puede cambiar y tal vez el método molecular no lo pueda detectar, ¿no? Pero hasta ahorita no ha habido nada de eso.
A pesar de las nuevas variantes que hay, las nuevas mutaciones de los virus, todavía se puede detectar normal, no ha habido problema de detección a nivel molecular. Ahora hablemos de los métodos serológicos. Los ensayos basados en la detección de anticuerpos, IgM, IgG, pueden ayudar a investigar un brote en curso y a realizar estudios de seroprevalencia. Existen varios ensayos, tanto pruebas rápidas como las pruebas de ELISA, disponibles en el mercado para detección de anticuerpos IgM o IgG, que se comercializan para la detección de las infecciones por el virus COVID-19. Sin embargo, estas pruebas no están recomendadas para su uso el día de hoy, ya que ha habido muchos problemas con los anticuerpos. El manejo de anticuerpos en cada individuo es diferente. Algunos tienen más anticuerpos que otros. Algunas veces se incrementa más el IgM, o a veces el IgM no se detecta. A veces solamente se detecta IgG. Entonces, no es un resultado tan sensible y específico para detectar en cuestión. Porque a veces una paciente que puede sufrir de alguna enfermedad autoinmune va a tener anticuerpos IgM. Tú le corres la prueba de COVID y sale positivo, vas a pensar, uy, esta paciente tiene COVID, pero realmente esta paciente tiene otra enfermedad, tiene una enfermedad autoinmune, puede tener lupus, o tal vez puede tener artritis, y sus anticuerpos van a estar disparados y va a marcar anticuerpos. Entonces, los ensayos para pruebas de anticuerpos no es recomendado en la actualidad, se ha dejado de lado. Este tipo de pruebas puede estar limitando debido a la reactividad cruzada con otros coronavirus, exactamente con otros coronavirus, otras enfermedades que normalmente están presentes en la comunidad y que hacen difícil la interpretación de resultados. Además, en la actualidad, la dinámica de la respuesta y producción de anticuerpos durante las diferentes fases de la infección está completamente establecida, lo cual limita aún más el uso de estas pruebas. Así es, un paciente puede estar con toda la clínica, con todos los síntomas del COVID, pero tú le corres la prueba y sale anticuerpos que no marcan ni IgM ni IgG. Y dicen, pucha, ¿qué pasa acá? Pero si la clínica dice que el paciente tiene los síntomas, el médico dice que está, y sin embargo en la prueba rápida para detectar anticuerpos no marca. No siempre va a marcar. Como les digo, la respuesta de los anticuerpos no es una respuesta conocida. Puede despertarse en cualquier momento, puede despertarse bien al inicio o tal vez se despierta al final de la enfermedad. Por eso es que no se puede confiar en esta prueba. Algunos estudios han demostrado que durante los primeros 7 días, desde el inicio de los síntomas, menos de un 40% de pacientes presentan anticuerpos detectables. Así, estos ensayos no deben ser usados para descartar un caso durante los primeros días de enfermedad. La detección de anticuerpos después de los 7 días solo indica contacto previo con el virus, pero no dice nada respecto a la presencia y excreción del virus. Así es, pues, dicen que durante los primeros 7 días del inicio de la enfermedad, de los síntomas, menos de un 40% de pacientes presentan anticuerpos detectables. Imagínense, menos de un 40%. Como dije, el funcionamiento del sistema inmune de cada persona es diferente. No todos van a presentar igual. Algunos sí van a despertar anticuerpos al instante, otros no, otros demoran. Eso es lo que no ayuda a un buen diagnóstico para el COVID. Entonces, por eso es que han decidido mejor ya no trabajar con pruebas rápidas para detectar anticuerpos. Se está comercializando muchos productos para la detección de anticuerpos IgM y IgG, inducidos por la infección del virus, incluidas las pruebas rápidas. El rendimiento de cualquier prueba de este tipo en términos de especificidad y sensibilidad debe validarse y evaluarse. Actualmente, y a solicitud de la OMS, se están llevando a cabo procesos de evaluación y validación eventuales para alguna de estas pruebas. Sin embargo, hasta ahora ninguna tiene una validación independiente y por lo tanto se debe tener precaución en su uso. Además, no se recomienda el uso de pruebas rápidas, ya que estos tipos de pruebas pueden tener baja sensibilidad. Por estas razones, la detección de anticuerpos no se considera todavía una prueba apropiada para la confirmación o el diagnóstico de casos de COVID.
Ahora se está buscando, la OMS ha dicho que toda prueba rápida para detectar anticuerpos tiene que ser validado, debe evaluarse antes. Que todavía no se han evaluado, no han sido evaluados. Entonces, mientras no sean evaluados ni tengan una validación independiente, lo mejor es no usarlo, ¿no? Ahora, para detección de antígenos, ya vimos lo que es anticuerpos, ahora vemos pruebas que van a detectar antígenos. Durante los primeros días, tras el inicio de los síntomas, como se puede ver todo paciente cuando inicia sus síntomas, los primeros días, de 1 a 5 días aproximadamente, se generan proteínas virales que pueden ser detectadas mediante diferentes ensayos, ya sea ELISA o inmunofluorescencia. En general, este tipo de ensayos presentan una especificidad aceptable, por lo cual su detección puede ser usada como criterio de confirmación, en conjunto con la definición de caso de la clínica, ¿no? Y los antecedentes epidemiológicos, y para tomar decisiones en salud pública. Entonces, ¿qué es lo que vemos en detección de antígenos? El antígeno que causa el daño, el antígeno que causa la muerte en el COVID es la proteína S, ¿no? Spike. Esa es la proteína la que todos buscan detectar. La proteína S, Spike del coronavirus. El coronavirus tiene ahí su proteína que causa el daño. Entonces, todos queremos detectar esa proteína. Entonces, han creado una prueba para detectar antígenos, que viene a ser la detección de esta proteína del virus, que es la S, la Spike. Entonces, esta proteína se supone que está en los primeros días del inicio de los síntomas. Y si corremos esta prueba para detectar antígenos en esos primeros días de los síntomas, porque es en esos días donde se va a generar esas proteínas virales y pueden ser detectados, ya sea por ELISA, inmunofluorescencia o pruebas también rápidas por inmunocromatografía. Por eso se puede decir que presenta una especificidad aceptable, ¿no? Por lo cual su detección puede ser usada como criterio de confirmación de acuerdo a la clínica del paciente, ¿no? Siempre tenemos que ver la clínica que dice el médico, porque el médico lo va a evaluar al paciente primero y de acuerdo a eso ya le va a mandar a hacer la prueba. Entonces ahorita en reemplazo de usar métodos para detectar anticuerpos, estamos trabajando con métodos para detectar antígenos, ¿no? Que recién se ha comenzado el año pasado, a fines del año pasado se empezó a usar la detección de antígenos, en diciembre. Sin embargo, no se ha establecido la dinámica de producción y excreción de estas proteínas antígenos, por lo cual un resultado negativo en cualquier estadio de la infección no debe ser usado como criterio para descartar un caso, y por lo tanto, otros criterios deben ser tenidos en cuenta, como la clínica, ¿no? Entonces, en verdad, este virus lo estamos conociendo, es un virus muy cambiante, que hay momentos que sí produce una infección fuerte y de repente en otras personas no. Es un virus muy variable. Ahora, los test de diagnósticos, ¿cuántos hay? ¿Para qué sirven? Como les comenté, el PCR, la molecular, detección de anticuerpos IgM, IgG y de antígenos, ¿no es cierto? Entonces, el PCR, su positividad se extiende desde las primeras horas tras la infección hasta que el proceso finalice por curación. En los test de anticuerpos, tanto IgM como IgG, el IgM comienza a dar positivo a final de la primera semana tras la infección y permanece activo hasta pasadas 2 semanas desde que el virus desapareció del cuerpo. El IgG comienza a positivarse en los últimos días de la infección, cuando el paciente se está recuperando ya, y a diferencia de los otros permanecen en el tiempo. Entonces, la IgM va a aparecer cuando el paciente está con toda la infección, con todo el malestar. Está mal, entonces ahí aparece porque son los primeros anticuerpos, los IgM son los que van a salir a atacar al virus, pero no son específicos, porque de ahí, después de que cumple su tiempo, empieza a aparecer las IgG, que son las específicas. Esas IgG son las que van a permanecer en el tiempo, la que llama la inmunidad de rebaño, que dicen este paciente tiene inmunidad de rebaño, o sea, que tiene IgG de memoria, que cuando se vuelve a enfermar o vuelve a entrar el virus en su cuerpo, estas IgG ya van a estar listas para actuar más rápido.
Esas son las IgG. Entonces, como les comenté, el PCR se toma muestras con hisopo. De ahí se corre la carga genética del virus. Una vez extraído el virus, se amplifica su ARN con una técnica de amplificación. En material genético son necesarias pocas cantidades de virus. Es una prueba más sensible y más específica. Las ventajas y desventajas de este PCR, de esta prueba molecular. Se trata de una prueba segura, fiable, sensibilidad y especificidad del 100%. Pero, ¿cuál es la desventaja? Que es muy cara, es demasiado cara y tarda 4 horas en sacar los resultados, ¿no? Se requiere equipos muy sofisticados y una capacitación muy especial para el personal que lo va a manejar, ¿no? Aquí podemos ver en los resultados que pueden salir de un PCR. Si un PCR te sale negativo, el IgM negativo, el IgG negativo, es porque el paciente es negativo. Pero de repente ven la clínica del paciente, llega un paciente normal, ven su clínica, ¿no? Este paciente tiene síntomas, está con diarrea, está con fiebre, está con tos, le falta el aire, ¿no? Vamos a correrle la prueba de anticuerpos. Sale negativo IgM, IgG. Entonces no puede ser, pero si tiene síntomas, está con la clínica, dice. No, entonces vamos a correr el PCR. Le corren el PCR y sale positivo. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está en fase de iniciación de la infección. Está comenzando la infección. Entonces, al comenzar la infección, hay una posibilidad de que los anticuerpos estén negativos en una prueba rápida. Pues todo va a mandar al comienzo la clínica del paciente, cómo está el paciente, cómo el médico le ha evaluado, qué le ha visto, si le ha visto con síntomas, si tiene sospechas, le corren la prueba, pero si sale negativo en sus anticuerpos, no se puede decir, ah, este paciente es negativo, no, porque el médico ha dicho que el paciente tiene síntomas. Entonces vamos a confirmarla con el PCR. Entonces el PCR sí sale positivo, quiere decir que está comenzando la infección. Ahora, si el IgM sale positivo y el IgG negativo, el paciente está iniciando la infección. Es una infección confirmada. Le hacemos PCR, va a salir positivo. Si sale positivo los anticuerpos, quiere decir que el PCR también va a salir positivo. Entonces esta fase está activa, está con la infección muy fuerte, que puede contagiar. Ahora, PCR sale positivo, pero la IgM te ha marcado negativo y la IgG te ha marcado positivo. Entonces, si no tiene IgM, pero tiene el anticuerpo, el IgG, quiere decir que este paciente ya ha tenido la infección, ya se le está retirando y solamente se le ha quedado los anticuerpos IgG de memoria, ¿no? Los específicos que van a actuar en una posible reinfección. Entonces siempre no tiene IgM, pero tiene IgG, y te marca también el PCR positivo, esta fase está finalizando. Ahora, sale IgM positivo, IgG negativo. Y el PCR te sale negativo. Y revisas la clínica. Y el paciente está con síntomas. El médico dice, no, este paciente tiene los síntomas. Entonces, si ha salido IgM positivo, pero IgG negativo, dices, no, este paciente está haciendo la infección ahorita fuerte. Le corre un PCR, pero el PCR sale negativo. ¿Qué ha pasado acá? Puede ser que está en una infección demasiado temprana, que el PCR no lo va a detectar. O sea, recién el proceso viral, la carga viral está comenzando y todavía no lo puede detectar el PCR. Entonces esperamos una semana, unos días y le corremos el PCR para confirmar. Un paciente que tenga un IgM negativo, IgG positivo y PCR negativo. Quiere decir que esta ha sido una infección ya pasada. Ya está curada. Porque ya una vez que han pasado todo el proceso de infección, empiezan a despertar las IgG
ya el PCR te va a marcar negativo. Entonces quiere decir que el paciente ya, la infección ya pasó y la carga ya bajó. El paciente ya está curado. O si te marca la IgM, la IgG, los dos te marcan positivo, pero el PCR te ha salido negativo. Entonces, la enfermedad está en evolución y tenemos que volver a correr el PCR para confirmatorio. Y recuerden siempre con la clínica, que es muy importante. Los test de antígenos, que son la prueba de detección para SARS-CoV-2, también con un hisopado, la muestra se va a analizar, se toma el hisopo vía nasal, vía orofaringea, ¿no? Después, ese hisopo igual se guarda en un medio con un buffer, y ese buffer es agregado en este cassette, unas 5 gotas. A diferencia del PCR, estos test no analizan ni amplifican material genético del virus, porque el PCR sí te amplifica el material genético, pero estos test de antígenos detectan la presencia de las proteínas que se encuentran en la superficie del coronavirus, que es lo que les decía al comienzo, ¿no? Te va a detectar proteínas del antígeno. ¿Qué proteína? La proteína más patógena, esa proteína que causa el daño, que es la proteína S, la spike. Estos test de antígeno te van a detectar proteína. ¿Cuál es la ventaja y desventaja? Las ventajas de esta prueba de antígeno: se puede hacer de forma masiva y rápida, demora de 15 a 20 minutos, a diferencia del PCR que demora 4 horas. Son baratos, sirven para detectar a los infectados y a los no infectados de forma rápida y un amplio segmento poblacional. ¿Qué es lo negativo, la desventaja de esta prueba? Estos test suelen utilizarse para despistaje masivo de alcance de la enfermedad. Al no analizar ni amplificar el material genético del virus, tiene una sensibilidad y una especificidad en torno a los 50% según los tests. Depende del test de antígeno. Algunos tienen mayor sensibilidad, otros no tienen mucha sensibilidad, ¿no? Con lo que no son demasiado válidos para hacer un rastreo seguro de los contagios. Porque te puede salir negativo, pero tú no puedes estar seguro de que si realmente es negativo. Porque recuerden que depende del tiempo en el cual están tomando esta prueba de antígeno. Ahora, test inmunoserológicos. Hay dos tipos diferentes, los que detectan las inmunoglobulinas M y las inmunoglobulinas G, ¿no? O sea, que son las que van a detectar los anticuerpos. Solamente estas pruebas te detectan anticuerpos, no te detectan nada de antígenos, nada. Se requiere una pequeña cantidad de sangre para estas muestras de antígeno, ya que buscan las proteínas antigénicas del virus y la perseverancia del cuerpo de los anticuerpos antivirales. Es decir, buscamos las inmunoglobulinas M y G. Con una gota de sangre en el cassette, esperamos igual de 15 a 20 minutos, o a prueba rápida. Las ventajas y desventajas. La IgM. ¿Cuál es la ventaja de la IgM? Su utilidad es válida para conocer que el sistema inmune ya puso en marcha sus mecanismos de defensa. Entonces quiere decir, ya se despertó la IgM, entonces está funcionando el sistema inmune. ¿Cuál es lo negativo de la IgM? En la primera semana de contagio resultan inútiles. Confieren una inmunidad débil y transitoria. Así es, no sirve de mucho. Solamente sirve para ver que sí, el sistema inmune está funcionando, ¿no? Pues de ahí no sirve para nada más, porque es muy débil y va a pasar rápido. Las IgM suben y también así como suben, bajan rápido y desaparecen. Ahora, las IgG. ¿Cuál es la ventaja? Las inmunoglobulinas confieren una inmunidad eficaz en el caso de que el sujeto volviera a ser infectado con el virus. Así es, las IgG quedan como memoria en el tiempo. Ahora, exactamente cuánto tiempo dura esa memoria, no hay un tiempo específico. Hay estudios que están viendo cuánto tiempo queda la inmunidad. Muchos dicen que es de 2 a 3 meses, pero ahora que se ha visto que hay gente que se ha reinfectado al mes nomás de haberse enfermado y haber producido los IgG de memoria, al mes se han vuelto a contagiar. No es seguro eso. Lo negativo de las IgG. Al día de hoy no se sabe qué cantidad de estos anticuerpos son necesarios para conferir inmunidad. Exacto. No se sabe exactamente la cantidad.
puedes tener anticuerpos IgG de memoria en tu organismo después de haber tenido el virus, ¿no? Pero no sabes si esa cantidad que has formado, que está en tu organismo, va a ser la necesaria cuando vuelva a atacarte el virus. No se sabe cuánto va a durar. Aquí podemos ver, hay un periodo de incubación. En ese periodo de incubación puede ser de 0 a 5 días, ¡pum!, despierta las IgM. Y así como despiertan, se van también. Y de ahí despiertan las IgG, que son las de memoria. Entonces ahí sí podemos ver una muestra de sangre para anticuerpos. Vemos IgM positivo. Y después las IgG, quiere decir que ya el virus ya pasó, ya. Y solamente quedan los anticuerpos de memoria. Ahora veamos el algoritmo de laboratorio. El algoritmo quiere decir en qué momento se van a correr las muestras. Las pruebas para el virus deben considerarse para pacientes que cumplan la definición del caso. No se le puede tomar a muestra a cualquier paciente. Tiene que haber un algoritmo diseñado que diga en qué momento y cuándo se toma una prueba rápida y una prueba molecular, que es lo que se está manejando ahora en la actualidad. Ahora en la actualidad, el MINSA ha dado criterios de algoritmo en qué momento tomar una muestra molecular y en qué momento tomar una muestra rápida. Primero, veamos el periodo de infección según la evolución y la gravedad de la enfermedad. La evolución de la enfermedad. Una infección asintomática, mayormente de 1 al 3% lo pueden sufrir. Sin síntomas, y su periodo de contagio es de 0 hasta el día 15, como pueden ver acá abajo. De 0 al día 15 puede haber un periodo de contagio de una infección asintomática. Y después ya viene la inmunidad, ¿no? Quedan los anticuerpos de memoria, que son los IgG. Pero en un paciente asintomático dicen, no, el paciente asintomático no contagia. No, claro que contagia. No contagia como un enfermo que esté leve, ¿no? Que tenga la enfermedad leve, que tenga algunos síntomas, ¿no? Infecciones respiratorias, un poco de problemas, ¿no? Para respirar, ¿no? Un poco tenga neumonía, que son los que mayormente tienen la enfermedad leve, que son un porcentaje alto, que son un 80%. Entonces, estos que sí hacen la enfermedad leve, que son la mayoría, el 80%, sí tienen un periodo de contagio más amplio. Si un asintomático podría contagiarte de 0 a 15 días, uno que ha desarrollado la enfermedad leve, sí te puede tener un periodo de contagio de 0 a 20 o 21 días, hasta 22 días. Sí puede durar más y sí te puede contagiar. En ese periodo de 22 días te puede contagiar. Ahora, uno que ha hecho la enfermedad ya grave, que son un porcentaje de 13 a 16%, ¿no? Tiene la enfermedad grave, comienza sin síntomas, se pone grave, de ahí hay que hospitalizarlo y de ahí viene su inmunidad. Estos pacientes sí te pueden contagiar de 0 hasta el último día, 25 días, que dure. Los que tienen enfermedad crítica, ya casos mortales, los que están para morirse, para irse a la otra, que son un porcentaje de 6%, de 1 a 3%, no son muchos los que llegan a esta etapa crítica del virus, ¿no? Son muy pocos los que llegan. Pero los que llegan sí tienen un periodo de contagio hasta el último, hasta el final. Y ellos tienen que estar en UCI, necesitan ventilación. Estos pacientes sí tienen un periodo de contagio muy amplio, una carga viral muy elevada. Incluso pueden llegar a morir, incluso aún estando muertos, su carga viral es tan fuerte que pueden contagiar estando muertos. Por eso es que se recomienda que los pacientes que han muerto por COVID sean incinerados, no sean enterrados, que no haya mucha manipulación con esos pacientes, porque todavía contienen una carga viral muy alta y pueden contagiar. Entonces, conociendo todo eso, vemos la evolución de la clínica. Como vemos aquí en el cuadro, hay un periodo de ventana, un periodo que no sabemos. El paciente pudo haberse contagiado, pero no se sabe porque el paciente está normal, está tranquilo, ¿no? Puede ser un periodo asintomático. Está pasando por un periodo asintomático,
comienzo de síntomas que pueden ser de 0 a 7 días, como pueden ver acá, de 0 a 7 días, periodo de ventana, asintomático de 0 a 5 días, o puede comenzar los síntomas del día 5 al día 7. Entonces, en esos periodos que comienzan los síntomas, el día 7 se dispara a la IgM. Entonces, le hacemos la prueba rápida. En el periodo de 0 a 7 días, correrle una prueba rápida. Te va a disparar la IgM. Tal vez no te marque la IgG, porque la IgG va a aparecer después. La IgG ya aparece en el día 14. Los primeros días, la IgM. ¿Te puede marcar una prueba rápida la IgM? Sí, te marca. Y después de los 7 días, ya te puede marcar la IgG. Y la IgM ya no te va a marcar, puede desaparecer, ¿no? Eso quiere decir que entonces en el día 14 ya aparece la IgG, que son los de memoria, que van a quedar en el organismo. Y también eso quiere decir que ya la infección ya está pasando, ¿no? El paciente se está curando, ¿no? Ya está pasando por todo el trance. Y estas IgG van a permanecer en la sangre. Entonces, a partir del día 14, de un paciente que ya pasó 14 días con COVID, le hace la prueba rápida, te va a marcar IgG. Ya que la IgM va a ir desapareciendo, va a ir cayendo. Entonces, si hacemos una prueba molecular en un periodo de ventana, que todavía no sabemos que está comenzando, hay una alta probabilidad de que el PCR en tiempo real, la prueba molecular, salga positivo, porque está comenzando. Está comenzando y la carga viral está incrementándose rápidamente. Pero puede ser que la IgM y la IgG te salgan negativos, porque como está comenzando, supongamos que en el día de 0 a 5, en el día 4, el día 3, el día 2, el día 5, le haces un PCR, una molecular, te puede marcar positivo porque está comenzando, la carga viral está elevándose, te puede detectar. Pero en esos días no te va a detectar la IgM ni la IgG, los anticuerpos no van a aparecer. Entonces te puede salir negativo. Tú le haces una prueba rápida de anticuerpos y te va a salir negativo. La IgM, la IgG está negativo. Dices, qué raro. Pero no se olviden que lo que manda va a ser la clínica. El doctor va a ver, no, este paciente tiene los síntomas. Si ha salido negativo en anticuerpos, tiene que salir positivo entonces en molecular. Ahora el PCR. Porque el paciente cumple con los síntomas, tiene los síntomas de COVID. No se confíen que salga negativo en las pruebas de anticuerpos. Entonces, le hacemos el PCR el molecular y efectivamente te marca. Entonces si me ha marcado el PCR positivo y el IgM y el IgG ha sido negativo, esto quiere decir que este paciente recién está comenzando con la enfermedad. Ahora, en una fase temprana, igual, PCR sigue siendo positivo, ya, y el IgM te marca. Ya. Entonces, si me ha marcado el IgM, esto quiere decir que este paciente ya no está en periodo de ventana, sino ya pasó los 5 días. Quiere decir que está en el día 7, ¿no? 7, 8, 9. Entonces ahí es cuando se dispara la IgM y te va a marcar positivo. Está comenzando la infección con fuerza, una fase temprana. Y la IgG te va a salir negativo, porque la IgG desaparece más adelante, bien, el día 14. Entonces, en una fase activa va a tener marcados los dos anticuerpos, la IgM y la IgG, positivo. Este paciente está ahorita con la fase activa del virus. Y de hecho, que también te va a marcar el PCR. De ahí, la fase posterior, ya empieza a bajar la IgM, ya no marca ya IgM, pero sí marca IgG, quiere decir, y también te marca el PCR. Ya. Entonces, todavía el virus está en la fase posterior, o sea, poco a poco todavía está disminuyendo la carga viral. Todavía hay carga, todavía no se puede decir que el paciente está libre de virus. Todavía tiene carga porque me está marcando el PCR. Me está marcando el PCR, el IgM está negativo, pero el IgG está positivo. Tengo IgG positivo y PCR positivo, todavía hay carga viral y se están formando los anticuerpos IgG. Y hay una fase de recuperación que el paciente está recuperando y ya no te va a marcar ni PCR ni IgM, pero sí te va a marcar IgG. Quiere decir, ya este paciente está recuperándose y ya tiene los anticuerpos IgG de memoria. Entonces aquí podemos ver los tipos de test, ¿no? Detección de PCR, anticuerpos totales, IgM, IgG. Para PCR molecular, los primeros días, 67% carga viral alta.
de 8 a 14 días ya, y empieza a bajar, la carga empieza a bajar. De 15 a 39 baja más. Entonces, posiblemente ya de 15 a 39 días, posiblemente ya el PCR no te marque, porque la carga viral está bajando. Si tú le haces una molecular a un paciente, al día 39 posiblemente te salga negativo la molecular. Te salga negativo. Pero los anticuerpos totales, igual, se van a manejar al comienzo, los primeros días, nada, no van a marcar ni IgM ni IgG, y después, el día 8, día 14, ya empiezan a marcar los anticuerpos, sobre todo el IgG. Y ya el IgG va a seguir. Y el IgM va a ir disminuyendo. Ya ver. Ahora, entonces veamos en qué momentos el algoritmo, en qué momento se va a utilizar las pruebas. ¿Cómo es el algoritmo definido? A ver. Un sospechoso de COVID. La clínica es positiva, el médico la ha visto y dice, no, tiene todos los síntomas, cumple, este paciente me parece que es COVID positivo. Lo manda al laboratorio. Si el paciente tiene el tiempo de la enfermedad menor de 7 o igual a 7 días, de 7 o menor a 7 días, en todos los casos sospechosos, lo primero que se hace es le manda aislamiento domiciliario o en los CATs por 14 días desde el inicio de los síntomas. Le hacen un seguimiento clínico, se considera un tratamiento de acuerdo a la evaluación clínica. Ahora, entonces, en los primeros 7 días que está comenzando con los síntomas, la prueba molecular de cajón o la prueba de detección de antígenos, que son las que se van a tomar en los primeros días que el paciente está con la infección, está con los síntomas, está con la enfermedad, que son los primeros días, ya, molecular y antígeno, que está justo al comienzo, que está en su apogeo, la carga viral está alta. Si sale positivo, y es un caso confirmado, ni hablar. Pero si sale negativo y ves la clínica, no, pero este paciente tiene los síntomas, no puede ser, ¿cómo va a salir negativo? Acá hay algo mal, dices tú. No, le voy a volver a tomar. Vuelven a tomar una segunda prueba. A los 3 días puede ser la prueba molecular o la prueba para antígeno. Pero de todas maneras tienes que volver a tomar, porque tú tienes tu clínica, la clínica te manda que está con los síntomas. Si está con los síntomas y te sale negativo la molecular, no, dices, acá hay algo mal. Posiblemente no le han tomado bien la muestra, tal vez ha habido un error, no ha estado, no ha habido un buen control. Entonces, vuelvan a tomar. La segunda prueba se aplica según criterio del médico, ¿no? Si al menos en la segunda muestra el paciente tiene más de 7 días de enfermedad, no se recomienda tomar ya pruebas moleculares ni antigénicas, porque ya después de los 7 días posiblemente ya no te marquen los PCRs, sino los primeros de 0 a 7 días te puede marcar, pero si ya pasan más días, hay una posibilidad de que la prueba molecular y la de antígeno no te marque, como les decía, ¿no? Entonces ahí es donde marcan los anticuerpos, es cuando marcan ahí. Ahora, paciente igual, con COVID, un paciente con síntomas, con una clínica positiva, y tiene ya más de 7 días con la enfermedad. No son 7 días, son más de 7 días. Ya. Si son más de 7 días, igual se tiene que dar un aislamiento domiciliario en los CATs por 14 días, un seguimiento clínico y se le considera un tratamiento de acuerdo a su evaluación clínica, ¿no? Se le va a hacer un tratamiento, ¿no? Entonces ahí se puede trabajar con muestra serológica, que te va a detectar los anticuerpos. De los anticuerpos te va a detectar IgM o IgG, ya después de más de 7 días. Si sale positivo, es un caso confirmado. Pero si no sale no reactivo, pero tiene los síntomas, el paciente está con los síntomas, entonces dices, no, hay que volver a correr. Una segunda prueba serológica. A los 7 días de la primera. Pasan 7 días y le vuelves a tomar.
porque tiene que marcarte o IgM o IgG. La segunda prueba se aplica de acuerdo al criterio de flujograma, ¿no? Del diagnóstico. A partir de la tercera semana de inicio de los síntomas no se recomienda realizar pruebas serológicas, salvo estudios de cero prevalencia. Ahora, vamos a ver sobre las variantes. ¿Qué sabemos de las variantes? Ustedes habrán visto ahora último las noticias sobre las nuevas variantes, las mutaciones de los virus, ¿no? Entonces es un manejo que tiene que conocer también la persona de salud que está trabajando, tanto el técnico como el médico, el tecnólogo, los enfermeros, tienen que estar al día, tienen que estar en capacitación y pendientes, ¿no? Ahora la nueva variante que se ha venido, que dicen que es un poco más peligrosa, puede causar más daños, el contagio es más rápido, ¿no? Según la OMS y los estudios que se han hecho, están sugiriendo rápidamente información acerca de las características de estas variantes. Los científicos están trabajando para obtener más información acerca de la facilidad con la que se propaga, si podrían causar una enfermedad más grave y si las vacunas autorizadas en la actualidad servirían para proteger a las personas contra ellas. Entonces, ahí lo que están evaluando, están viendo, ¿no? Si las vacunas que van a venir realmente van a funcionar contra estas variantes. Hasta ahora, según un estudio, dice que sí, no hay problema, que las vacunas sí van a atacar al antígeno, que mientras el antígeno no haya mutado, no hay problema, ¿no? O sea, sí van a hacer efecto las vacunas. Ahora, que se propague más rápido el virus, sí hay una posibilidad con estas nuevas variantes que el virus se propague más rápido, ¿no? Porque así se ha visto que la gente se ha contagiado mucho más rápido. Los virus cambian constantemente a través de las mutaciones y se espera que aparezcan nuevas variantes del virus con el paso del tiempo. Los virus siempre van a mutar, eso es imposible de evitar, ¿no? Es su naturaleza, siempre van a mutar. A veces emergen nuevas variantes y luego desaparecen. En otras ocasiones emergen nuevas variantes y persisten. Se han documentado diversas variantes del virus que causa el COVID-19 en los Estados Unidos y a nivel mundial durante esta pandemia. El virus que causa el COVID-19 es un tipo de coronavirus, una gran familia de virus. Los coronavirus reciben este nombre debido a los picos en forma de corona. Si ustedes ven, el coronavirus tiene como coronas en su alrededor, que se encuentran en su superficie. Los científicos monitorean los cambios del virus, incluidos los cambios en los picos de la superficie del virus. Estos estudios, que incluyen análisis genético del virus, ayudan a los científicos a entender cómo los cambios en el virus pueden incidir en la forma en que se propaga y lo que les pasa a las personas que se infectan con él. Pues ahí están haciendo los estudios para ver, ¿no? Estas mutaciones, estas nuevas variantes, ¿no? De qué forma puede afectar más a las personas. Porque de que se propaga más rápido, de que se contagie más rápido, eso es innegable, eso está pasando en la actualidad. Estas nuevas ha pasado en el Reino Unido, ha pasado en Inglaterra, está pasando en Brasil, se están contagiando con las nuevas variantes más rápido, eso es innegable. Ahora hay que ver si son más mortales que las que hay ahora, ¿no? Eso es lo que están viendo ahora. Hay diferentes variantes del virus que causa el COVID-19, que ahorita está en circulación. ¿Cuáles son esas variantes? En el Reino Unido se identificó una variante, el B1.1.7, con una gran cantidad de mutaciones. Esto fue el año pasado, en otoño del año pasado, 2020. Esta variante se propaga con mayor facilidad y rapidez que las otras variantes. Esta se contagia más rápido. En el 2021, los expertos del Reino Unido informaron que esta variante puede estar asociada a un mayor riesgo de muerte en relación con las otras variantes del virus, pero es necesario seguir investigando, porque todavía no se puede confirmar si realmente está asociada a mayor riesgo de muerte. Están haciendo los estudios y están viendo. Desde entonces se ha detectado en muchos países del mundo. El primer caso de esta variante
en los Estados Unidos fue detectado a fines de diciembre de 2020. En Sudáfrica apareció otra variante, ya van dos, la B1351, independiente de la anterior del Reino Unido. Esta B1351 fue detectada originalmente en octubre de 2020 y comparte algunas mutaciones con la B1, o sea, esta mutación de Sudáfrica comparte algunas mutaciones encontradas en el Reino Unido, ¿no? A finales de enero del 2021, de este enero nomás que pasó recién, se notificaron casos causados por esta variante en los Estados Unidos y también acá en Perú ya llegó esta variante. Esta variante ya llegó a Perú, la del Reino Unido, en enero. En Brasil también apareció otra variante llamada la P1, ya con estas son 3 variantes, que se identificó por primera vez en viajeros provenientes de Brasil sometidos a las pruebas de detección de rutina en el aeropuerto de Japón. A principios de enero, brasileños que se fueron a Japón, en Japón los hicieron el examen y se dieron cuenta que estos brasileños estaban viniendo con una nueva variante, que es la variante P1. Esta variante contiene un juego de mutaciones adicionales que podrían afectar su capacidad de ser reconocida por los anticuerpos. Ya, o sea que esta variante sí puede ser más peligrosa por lo que se ve. Hay una posibilidad de que los anticuerpos no lo reconozcan. Eso sería algo muy grave. El primer caso de esta variante en los Estados Unidos fue detectado a fines de enero de 2021. Y según los estudios ahorita y la epidemiología que está pasando aquí en Perú, estamos viendo que posiblemente esta variante, esta P1, también ya haya entrado a Perú, porque recuerden que nosotros colindamos la frontera con Brasil. Entonces hay una posibilidad de que estos pacientes que están en Brasil con la variante P1 hayan cruzado a Perú, estén en Perú y ya se hayan contagiado. Y hay posibilidad de que esta variante ya esté en Perú, dicen que está por la zona de Loreto y Huánuco. Y esto ha pasado recién en febrero, este mes nomás. Los primeros días de febrero parece que se ha detectado que esta nueva variante de Brasil ya está en Perú. O sea, se podría decir que tenemos 2 variantes, la de Reino Unido que entró en enero y ahora último que ha entrado la de Brasil. Así está la situación en el Perú ahorita. Estas variantes parecen propagarse con mayor facilidad y rapidez que las otras variantes, lo que podría generar más casos de COVID-19. Un aumento en la cantidad de casos ejercerá mayor precisión sobre los recursos de atención médica, implicará mayor cantidad de hospitalización y las posibilidades de más muertes. Eso es lo más triste de todo esto, que va a generar mayor muerte, mayor caso de hospitalización. Es por eso que el técnico de laboratorio tiene que estar muy adiestrado y muy preparado para los diagnósticos. Tiene que manejar todos los algoritmos de laboratorio y siempre estar al día, ¿no? Siempre estar al día con la investigación, estar leyendo. Ahora, las vacunas, las famosas vacunas que no hay cuándo llegan, que el presidente dice un día, dice otro día, y no hay un día exacto. Las vacunas que hasta ahorita se puede decir que hay son la de Pfizer, de BioNTech, que es la americana con alemana, la Moderna, que es americana, la de Oxford, AstraZeneca, que es la europea, ¿no? En Inglaterra, Johnson Johnson, que es la americana, la Novavax, que es la americana, y la de Sinopharm, que es la china. Esta vacuna de Sinopharm dicen que ya va a llegar, es la primera que va a llegar. Según el presidente, dice que va a llegar esta semana. Pero ya estamos domingo ya. Se supone que hoy día tiene que llegar esta vacuna. Si no llega hoy día, ya pues llegará la otra semana. Pero dice que esta semana tenía que llegar la vacuna Sinopharm, que es la vacuna china. ¿En qué consiste esta vacuna? ¿Cuál es su tecnología? Dice que es un virus inactivado. O sea, es un virus muerto. ¿Cuántas dosis? Son 2 dosis. La primera, el día 0, te ponen la primera dosis. Y de ahí la segunda dosis te va a poner a las 3 semanas. O sea, después de 28 días te ponen la segunda dosis, ¿no? Efectividad, 79% en pacientes con síntomas y 100% ya en severos, que están graves. Su refrigeración de 2 a 8.
es más manejable. Esta vacuna es más manejable porque su refrigeración no tiene que ser muy fuerte, muy estricta. Es manejable de 2 a 8. Igual a Novavax, también 2 dosis, sensibilidad 89.3, también refrigerada a 2 a 8 grados. La Johnson Johnson también, esta utiliza un vector viral. Es una sola dosis. La Johnson Johnson es una sola dosis, sensibilidad 66%. Se pueden guardar en 2 años a -20 y 3 meses de 2 a 8. Sí, también es manejable. La Oxford, la AstraZeneca, también su tecnología es un vector viral, ¿no? También 2 dosis. La segunda dosis después de 4 semanas. Sensibilidad de 62. Refrigerada de 2 a 8 también. También es manejable la refrigeración. La de Moderna, también, esta ya usa otra tecnología. Esta usa ARN mensajero, el ARN del virus. También son 2 dosis. La segunda dosis a la 4ª semana, una sensibilidad más alta, 94.1. También esta sí hay que guardarla a -20 grados por 6 meses. Y si son 30 días, pueden ser guardadas de 2 a 8 grados centígrados. Y la famosa Pfizer BioNTech también utiliza un ARN mensajero. Son 2 dosis también. La segunda dosis de acá a 3 semanas. También una sensibilidad alta, 95. Y acá es el problema. Esta vacuna va a ser bien fregada, porque hay que tenerla a -70 grados. Es un sistema de congelamiento muy fuerte. Una cadena de frío muy exigente que tiene que ser cumplida, porque si no, las vacunas se malogran y no sirven para nada. Vamos a ver cómo hace el gobierno, el Ministerio de Salud, cómo va a hacer para mantener esas vacunas a -70. Traerlas desde Estados Unidos acá a -70 grados. Es un trabajo de logística muy fuerte y un manejo de cadena de frío que tiene que ser muy exigente. Vamos a ver cómo hacen, ¿no? Entonces, hasta ahí lo que se sabe de las vacunas, ¿no? Que su tecnología son de ARN mensajero, vector viral, proteínas y virus inactivados. Entonces, puede decir que esta pandemia ha desnudado de manera cruda y real la terrible situación sanitaria del Perú. Hospitales viejos, falta de materiales, laboratorios especializados, camas, ventiladores, especialistas y una población geriátrica abandonada. Personal de salud mal remunerados, sin seguro médico y como nunca falta de equipo de bioseguridad para combatir este nuevo flagelo. Todo esto se ha visto ahora con la pandemia. Pero en medio de todo esto, el técnico de laboratorio es uno de los muchos profesionales de la salud que es pieza clave en el apoyo diagnóstico, teniendo un nuevo enfoque en la determinación, lucha y aplicación de nuevos conocimientos adquiridos contra esta nueva pandemia. El técnico es una pieza clave, es muy importante. Como les decía, su labor en el área de diagnóstico de laboratorio, en la preanalítica, es muy importante. La preanalítica es la parte más importante del laboratorio. El laboratorio se divide en 3 fases: preanalítica, analítica y posanalítica. La preanalítica es la recepción de muestras, el ingreso y el manejo de las muestras. La analítica es el procesamiento que se encarga el tecnólogo. Ese es el tecnólogo. Y de ahí viene la posanalítica, la entrega de resultados. Los resultados tienen que estar bien entregados, bien digitados. Entonces, toda esta cadena va a funcionar si funciona muy bien la preanalítica. Y esa área preanalítica es manejada por el técnico. Es la parte más importante del laboratorio en el cual el técnico tiene que desempeñarse. No puede haber errores, porque si el técnico se equivoca en la preanalítica, se malogra toda la cadena del laboratorio y nos fregamos. Esta pandemia no se trata de la sobrevivencia del más fuerte, se trata de la protección del más débil. Protejámonos a los demás débiles, aislándonos, los protegemos. Muchas gracias, señores. Eso es todo.
Gracias, doctor. Todo excelente. Gracias a los participantes. Los esperamos en una nueva oportunidad.